Hola, buenas tardes a todos. ¿Nos estáis oyendo? ¿Estáis dejando alguna nota de que no oís nada? Ahora sí. Perfecto. Vale, perfecto. Es que no habíamos abierto hasta ahora la sesión. Me presento, yo soy Elisenda Ibáñez, óptico-optometrista y coordinadora del Fórum de Contactología. Y vamos a arrancar ya con esta conferencia de inteligencia artificial, pero antes, por favor, dejadme que os presente a la científica que hoy nos va a hablar de la inteligencia artificial aplicada a las lentes de contacto, que es la doctora Alejandra Consejo, y que os cuente un poco de ella antes de empezar. Alejandra es física y está doctorada en biocibernética y ingeniería biomédica. Ella es profesora en la Universidad de Zaragoza y es investigadora. Y su trabajo de investigación le ha llevado a muchos destinos internacionales, como es su estancia en Polonia, en Bélgica, en Reino Unido y, por supuesto, en España y en concreto en la Universidad de Zaragoza, que es desde donde ella está trabajando básicamente. Y ya es autora a esta edad tan joven de 50 artículos publicados en revistas científicas. Y os preguntaréis, ¿qué hace una física doctora en biocibernética y que nos va a hablar de inteligencia artificial? ¿Y qué tiene que ver con el mundo de las lentes de contacto? Pues a mí me gustaría introduciros y comentaros que ella es especialista en inteligencia, o sea, que la inteligencia artificial y el análisis que ella realiza a través de datos y de imágenes la llevan a poder profundizar en el conocimiento de lo que es el ojo humano y en especial de su área de interés, en este caso es la superficie esclerocorneal, y el efecto que causa el porte de las lentes de contacto en esta zona anterior del ojo. Así que con toda esta información que ella está recogiendo y que la inteligencia artificial es capaz de analizar, yo me estoy atreviendo mucho, pero nos lo va a contar ella, lógicamente, nos permite la detección precoz de muchas patologías oculares y en concreto hoy veremos temas que nos son muy interesantes para la adaptación de las lentes de contacto. Así que sin más dilación, a mí me gustaría además añadir unos premios que ha recibido esta investigadora tan joven, que es el premio EIRA, que es el European Young Researchers Award, que otorga el Euroscience como mejor investigadora en el año 2017. Os leo los dos que quedan: Joven Talento Investigador, premios Tercer Milenio en 2022 y una beca dineraria de una cantidad bastante importante del Consejo Europeo de Investigación en 2024. Os dejo con Alejandra. Muchísimas gracias y adelante, Alejandra. Muchas gracias, Elisenda, por la presentación, por la invitación y a todos los asistentes. Así que sin más dilación empiezo ya con mi charla en inteligencia artificial aplicada al mundo de las lentes de contacto. Ay, ahora sí. Como ha dicho Elisenda, soy de Zaragoza, trabajo en la Universidad de Zaragoza, he vivido muchos años fuera por Europa, en muchos países, pero tuve la suerte de poder volver y trabajo como profe y como investigadora en el campus de ingeniería. Soy física, pero llevo más de 10 años trabajando en temas de ojo, o sea que es una cosa pues eso que muy cercana a mí. Y he decidido empezar esta presentación con estas dos frases que he sacado de la literatura. Por una parte, sabemos que uno de cada cuatro portadores de lente de contacto las abandona y la mayoría de ellas por disconfort. A mí esto me parece casi optimista, yo diría que son casi más personas. Y por otra parte, sabemos que, según Nathan Ephron, todas las lentes de contacto son intrínsecamente inflamatorias. Entonces, debemos buscar esa lente que va a ser más cómoda para el paciente, precisamente para minimizar ese abandono. Y esta la gran pregunta de la inteligencia artificial puede ayudarnos en esta gesta. Por otra parte, sabemos también que la miopía está creciendo de forma exagerada en el mundo y entonces aquí tenemos un poco una ventana de oportunidad, ¿no? Más personas van a necesitar utilizar lentes de contacto, o sea que estaría bien que fuésemos capaces de mejorar esas tasas de abandono para mejorar el mercado
de lentes de contacto, de todo tipo de lentes de contacto. He dividido la presentación en estos 6 bloques. El primero de todos es una introducción a qué es la inteligencia artificial. Es una introducción didáctica, pero sí que querría desmitificar un poco qué es y cómo funciona la inteligencia artificial, porque a veces me da la impresión de que pensamos que es una especie de, pues, ente mágico, y entonces querría como traerlo un poco a la tierra. El segundo bloque, la segunda parte de la presentación, revisitaré algunos trabajos científicos que han hecho, o sea, de otros compañeros o incluso míos, de cómo la inteligencia artificial está ayudando hoy en día a la detección o caracterización de diferentes oculares, patologías o condiciones que afectan a la superficie ocular y que de alguna manera tienen que ver con la contactología. En el tercer bloque nos metemos de lleno en la inteligencia artificial y las lentes de contacto. Estos 2 primeros bloques son más científicos, digamos, revisitaremos qué es lo que se ha hecho y es un poco como una brújula, una guía de hacia dónde va el campo en lo que a investigación se refiere. El cuarto bloque es diferente, ahí hablaremos de herramientas que ya existen, que podemos integrar en la clínica diaria. Y cerraré mi presentación pues revisitando un poco las consideraciones éticas y espero que una discusión, debate, si os apetece, con vosotros de pues, las consecuencias que tiene todo esto y hacia dónde vamos. ¿Debemos temer la inteligencia artificial? ¿Es nuestro amigo? Esas cosas. Así que sin más dilación, comienzo con esta primera parte, con este primer bloque de explicar qué es la inteligencia artificial. Todos estamos hartos de ver la palabra inteligencia artificial absolutamente en todas partes, cada vez más, da igual, pues que si en el móvil, al ir a comprar al supermercado, coches que funcionan solo, robots, en medicina, analíticas de deporte, absolutamente en todas partes. Se ha metido en nuestra vida en un abrir y cerrar de ojos y entonces creo que es también interesante esa desmitificación, intentar entender qué es esto. Este artículo que he marcado aquí lo escribimos hace unos años y es una introducción a la inteligencia artificial con ejemplos muy prácticos del campo de la oftalmología. O sea que si os interesa os invito a que le echéis un vistazo. Pero si nos vamos a este diagrama de Venn, fijaros que tenemos por aquí matemáticas y estadística, o sea, lo de toda la vida. Aquí tenemos el conocimiento en una materia concreta, en este caso podría ser la contactología, la oftalmología, y por aquí tenemos la programación, básicamente. Entonces veis que el machine learning, el aprendizaje automático, la inteligencia artificial, cae entre las matemáticas y los ordenadores. O sea que no podemos perder de vista que la inteligencia artificial son matemáticas. Matemáticas sofisticadas, matemáticas complicadas, pero matemáticas. He creado este diagrama porque a veces utilizamos estas palabras de inteligencia artificial, redes neuronales, machine learning, aprendizaje automático, deep learning, y parece que sí son sinónimos, que no son sinónimos. Entonces he creado este diagrama muy sencillito, pero para ordenarnos un poco la cabeza, para aterrizar. Inteligencia artificial es el paraguas enorme que todo lo engloba. Dentro de la inteligencia artificial tenemos el machine learning, aprendizaje automático, y dentro de ese aprendizaje automático tenemos lo que se llama deep learning, que es más profundo, y ahí es donde están también las redes neuronales. Las redes neuronales a veces pueden estar en machine learning, a veces en deep learning, pero es como un poco una matriosca, ¿vale? No son sinónimos estas palabras. Nosotros en esta presentación nos vamos a centrar en Machine Learning y como veis, dentro de Machine Learning hay 3 clases, que es supervisado, no supervisado y por refuerzo. El foco de la presentación va a estar puesto en el aprendizaje supervisado y el motivo de esto es porque la inmensísima mayoría de aplicaciones médicas y por ende oftalmológicas u optométricas son supervisadas. Esto de supervisado ahora lo vemos en más detalle, pero básicamente quiere decir que para entrenar, para enseñar al ordenador, yo necesito unas etiquetas. O sea, si yo primero le doy al ordenador, vamos a poner un ejemplo de imágenes, y yo le digo, esta imagen es de un ojo sano.
ojo sano, ojo enfermo, ojo sano, ojo enfermo, y luego meto con esas etiquetas, meto esa información al ordenador y el ordenador es capaz de buscar correlaciones y luego le meteré una fotografía que no le digo lo que es y me sabrá decir si ese ojo está sano o ese ojo está enfermo. O sea, sé que esté supervisado significa que lo estamos entrenando con etiquetas. Esas etiquetas, ¿quién las pone? El personal clínico, o bien un oftalmólogo o un optometrista, esas etiquetas las pone una persona. O sea que eso es importante también tenerlo en cuenta. No supervisado, un ejemplo de no supervisado sería, yo le meto un montón de imágenes y le digo, apáñatelas para buscarme grupos, por ejemplo, entre estas imágenes. Pero esto pasa poco en medicina y si pasa es para aplicaciones muy concretas que no suelen tener que ver con el diagnóstico de enfermedades. Entonces, la gran pregunta es: ¿la inteligencia artificial una caja negra, como ilustra este dibujo de hay una foto de una manzana y mágicamente me dice que es una manzana? Yo diría que no, no es una caja negra, tampoco es una caja blanca, o sea, es una caja grisácea. Quiero decir, la inteligencia artificial se separa de las matemáticas de toda la vida o de la estadística de toda la vida, que aunque hagamos a un modelo estadístico complicado, realmente que lo hacemos en el ordenador, en SPSS o en cualquier otro programa de estadística, existe la posibilidad de coger un lápiz y un papel y replicar esas operaciones que estamos haciendo. Y si las operaciones están bien hechas y las hacemos 100 veces, las 100 veces vamos a llegar al mismo número. Con la inteligencia artificial no pasa exactamente lo mismo. A la hora de entrenar el modelo sí que no podemos replicar paso a paso en un papel lo que estamos haciendo. Pero eso no quiere decir que sea una caja absolutamente negra y que sea aquello, pues eso, poco más o menos que aleatorio. Estamos muy lejos de la aleatoriedad y sí que tenemos control sobre lo que estamos haciendo. Y de hecho debemos interactuar con ese modelo para entrenarlo bien. A mí me gusta mucho este dibujo porque me parece muy realista. El aprendizaje, el machine learning, el aprendizaje automático, la inteligencia artificial supervisada, se parece mucho a lo que es la enseñanza tal y como la conocemos. Debemos, o sea, debemos enseñar al ordenador, pero para eso es importante darle buen material y me gustaría mucho que os quedaseis con esta idea. Si de algo os quedáis con de esta charla es que los datos que le metemos al ordenador para aprender son fundamentales. Y pasa lo mismo que en clase. Si vamos a dar una clase y a los alumnos para una asignatura de un cuatrimestre les damos 500 libros, no van a aprender. Si les damos ejercicios que están más resueltos, no van a aprender. Si curamos mucho el material que les damos, unos ejercicios que estén bien resueltos, esquemas, las explicaciones son claras, entonces luego serán capaces de con ese material aprender y hacer un buen examen. Con el ordenador va a pasar lo mismo, el ordenador no acepta cualquier cosa que le metamos. Bueno, por aceptarla la acepta, pero los resultados no son buenos. Para obtener buenos resultados hace falta mucha interacción humana. He puesto este esquema que así de pronto puede parecer así como dar un poco de miedo, pero me ha parecido interesante porque este tipo de arquitecturas se repiten mucho en los trabajos de inteligencia artificial, si veis cualquier libro, cualquier publicación científica. Entonces, me ha parecido útil ir guiándoos por esta estructura un poco común del proceso del aprendizaje supervisado. Lo primero de todo es el dataset, es decir, los datos, o sea, el formato de los datos que yo le estoy dando al ordenador para aprender. En nuestro campo, esto puede tomar diferentes formas. Esto pueden ser datos numéricos, que viene a ser la típica hoja de Excel, en la que cada fila será un paciente y cada columna será un parámetro diferente. La edad de la persona, cuándo se obtuvieron los datos, la longitud axial, el grosor de la córnea, el tipo de lente de contacto que lleva, el tiempo de porte. Normalmente podemos meter tanto texto como números, no tienen que ser necesariamente números. Podemos también meter directamente imágenes. Esas imágenes también, la imaginación al poder. Pueden ser imágenes de tomografía, o sea, pueden ser imágenes tipo OCT, pueden ser fotografías del ojo, pueden ser vídeos, cualquier formato de imagen. Y luego también en nuestro campo, sobre todo pues en superficie, en estudios de córnea,
es muy habitual introducir mapas topográficos. Y ya no me refiero a lo que es el mapa de color que sacamos del topógrafo, sino al formato CSV, o sea, lo que son los números que muchos topógrafos nos deja exportar. Esto sería un poco un híbrido entre el dato y la imagen. O sea, lo primero, decidir con qué vamos a alimentar, con qué vamos a alimentar a nuestro sistema. Luego, otro paso extraordinariamente importante, y de hecho si leéis algún trabajo científico en el que esto lo omiten, desconfiar, que es el limpiado, la limpieza de los datos. Como os he dicho, los datos que metemos son muy importantes, entonces debemos obligar a nuestra arquitectura, a nuestro sistema, a limpiar esos datos. Ay. Y esa limpieza de datos básicamente es outliers detection, quiere decir ver valores que se escapan. Es decir, esto puede ser por un error de medida o puede ser un error humano que nos hayamos equivocado al meter los datos al Excel. Si tenemos que una persona tiene una longitud axial de 52, pues probablemente eso sea un error y entonces el ordenador tiene que ser capaz de eliminar eso. Hay que tener en cuenta de que hay que obligar al ordenador a buscar esos outliers, esos números malos, porque el ordenador por sí solo muchas veces no se da cuenta. Nosotros sí. O sea, si ves un número que se te va o una longitud axial negativa, es como, vale, no puede ser. Pero el ordenador aquello lo toma como cierto. Si tú se lo pones, se lo cree. Entonces es nuestra responsabilidad obligarle a fijarse en esos potenciales fallos. Igual que lo segundo que pone missing values, eso significa que faltan números que, por ejemplo, pues hablando de la longitud axial, alguien se le ha olvidado o la curvatura de la córnea, no está ese dato, o bien porque se nos ha olvidado medirlo, o bien por mil motivos. Algunos algoritmos son capaces de tirar para adelante sin datos, otros no, otros dan error, entonces tendremos que completar ese dato con datos de los vecinos. Hay diferentes técnicas, pero esto es importante tenerlo en cuenta. Y la última opción, lo que pone, es que fijaros que muchos de los datos que tomamos Feature Subset Selection, esto se refiere a seleccionar los parámetros que son relevantes. Nos pasa muy a menudo que de muchos topógrafos podemos extraer una cantidad ingente de parámetros, pero muchos de estos parámetros están muy correlacionados entre sí. Por ejemplo, la curvatura con un radio de 1 milímetro, de 2 milímetros, de 3 milímetros, de 4 milímetros, de 5 milímetros. Nosotros entendemos que eso está correlacionado, pero el ordenador no. El ordenador hay que decírselo. Si metemos un montón de datos iguales, por así decirlos, y luego de repente metemos solo un parámetro sobre la calidad de la lágrima, igual el ordenador puede entender que la curvatura es muchísimo más importante que la calidad de la lágrima y lo que yo estoy intentando hacer es diagnosticar el ojo seco. Entonces hay que obligar al ordenador a tener en cuenta estas cosas. Y por eso os digo que si en algún artículo que leéis de inteligencia artificial estas cosas no las mencionan, sospechad. El siguiente paso, también muy básico, es la definición del set de entrenamiento. Esto es básicamente de todos los datos disponibles que yo tenga, el 80% los voy a utilizar para entrenar a la red, para entrenar al programa que estoy diseñando, y el otro 20% los voy a meter en un cajón y no los voy a utilizar para nada. Bueno, los voy a utilizar muy al final, cuando ya esté el entrenamiento concluido, para ver si aquello que yo he creado está bien o no está bien. Esto también es muy importante, también es una red flag, una bandera roja, si no lo veis en algún artículo científico que podáis leer. Esto de 80-20 es orientativo, a veces puede ser 70-30, 75-25, pero más o menos van por ahí los números. Y volviendo al ejemplo de los estudiantes, esto es tan importante porque ¿qué pasa si estás en clase y tú haces unos ejercicios en clase y luego vas el día del examen y al alumno le pones exactamente el mismo ejercicio que has visto en clase? Hombre, las posibilidades de que haya muchos aprobados son altas, pero eso no quiere decir que el alumno haya aprendido. Entonces, ese 20% de datos que metemos en un cajón viene a ser el ejercicio de examen que no has hecho en clase, que es parecido a lo que has hecho en clase, pero no es exactamente el mismo ejercicio. Esa es la idea. Luego viene la de seleccionar el algoritmo y entrenarlo. Tenemos una barbaridad ingente de algoritmos que ya existen. Desarrollar esos algoritmos es trabajo de los profesionales, digamos, de la inteligencia artificial en cuanto a los creadores ya me saldrá, ingenieros informáticos en comparación con matemáticos, que son los que crean la arquitectura.
O sea, esto es un poco igual que pues, cuando hacemos estadística, nuestro trabajo no es programar la estadística, nuestro trabajo es aplicar la estadística. Aquí estamos en las mismas. Nuestro trabajo es aplicar la inteligencia artificial. Tenemos la responsabilidad de aplicarla bien, pero no tenemos que crear la red neuronal, digamos. ¿Vale? Entonces, en este punto, para saber qué algoritmo tenemos que elegir, porque hay un potosí, tenemos que tener muy claro qué es lo que queremos hacer. Y dentro del aprendizaje supervisado tenemos básicamente dos tareas básicas que podemos hacer. O bien podemos tener un problema de clasificación o un problema de regresión. Y ya veréis que en la literatura es lo que nos vamos a encontrar de forma recurrente. Clasificación, como el nombre indica, pues es seleccionar un grupo. Pueden ser dos, pueden ser 14 grupos. ¿Vale? Es decir, ojo enfermo, ojo sano, o, por ejemplo, en el caso de queratocono de grado subclínico, de grado moderado, de grado avanzado, ojo control, ¿vale? Clasificar, meterte en un grupo. Entonces viene un ojo que no ha sido usado para entrenar y el programa es capaz de decirnos a qué grupo pertenece. Eso es clasificar. El otro problema a resolver, el otro tipo de problema que podemos obtener, es un problema de regresión. Es decir, estimar un número concreto. Por ejemplo, yo digo, tengo esta curvatura, este grosor corneal, esta anchura de la cámara anterior, y a mí me interesa saber exactamente qué longitud axial va a tener esta persona. Va a tener 23,5, 26,2. O sea, le estoy exigiendo a mi arquitectura que me devuelva un número concreto. Este problema es mucho más complicado que simplemente clasificar en longitud axial alta o baja, ¿vale? Pero son los dos tipos de problemas con los que vamos a trabajar. Una vez que tenemos nuestro entrenamiento finalizado, ahora tenemos que evaluarlo. Y aquí es donde viene utilizar el 20% de datos que están en un cajón y vamos a meterlos y vamos a ver si aquello clasifica bien o no clasifica bien. Si clasifica bien, nos ponemos muy contentos y entonces tenemos nuestro clasificador, o sea, podemos dar la tarea por concluida, pero si no, veis que habrá que volver atrás o bien a seleccionar otro tipo de algoritmo, tal vez no hayamos seleccionado el mejor algoritmo para nuestro problema, o tenemos que volver al principio de todo, que esa limpieza de los datos no estaba bien hecha. Entonces esto es un proceso muy iterativo hasta que vamos puliendo este resultado y estamos contentos con ese porcentaje que hemos alcanzado, y ese porcentaje estaremos o no contentos en función de la dificultad del problema. Y eso, la única manera de saberlo, la única manera de decidirlo es conocer ese problema clínico a atacar. Quiero decir, no es lo mismo detectar queratocono patológico de un ojo control, que eso está muy superado, entonces esperaríamos un porcentaje de éxito altísimo, 100% prácticamente, o detectar un queratocono subclínico forme fruste de uno control. Ahí somos menos exigentes porque sabemos que el problema es mucho más complicado. Entonces, si estamos contentos, tenemos nuestro clasificador. ¿Y eso qué quiere decir? Que ahora ya le puedo meter este new input, es decir, imágenes que no tienen nada que ver conmigo, que vienen de otro hospital, de otra clínica, y me fío de que lo que me va a decir está bien, que si se está tratando de clasificar queratocono me lo va a clasificar bien, que si se está tratando de estimar el radio de curvatura que necesito para mi lente de contacto me lo va a determinar bien, ¿vale? O sea, esto es un poco el proceso, y claro que puede haber cambios, pero la estructura, el esqueleto, siempre es igual. Entonces, ingredientes básicos para aplicar la inteligencia artificial, para avanzar clínicamente en lo que es la inteligencia artificial, necesitamos, por una parte, datos limpios, que no, o sea, y luego aquí viene la pregunta de cuántos datos necesito. Necesito decenas, cientos, miles, millones de datos. Iros fijando o sea, no hay un número clave de mira, con esto ya te va a salir ideal. Iros fijando a partir del siguiente bloque, cuando voy a ir presentando diferentes artículos, que el número de datos cambia mucho en función de la dificultad del problema, la calidad de los datos. O sea, con calidad de los datos quiero decir, normalmente cuando trabajamos con imágenes necesitamos muchos más datos porque la información está mucho más perdida en una imagen que si ya le das al ordenador el número, si le das la opción de meter los números en un Excel,
se lo damos mucho más machacado. Entonces normalmente necesitamos menos datos. O sea que la cantidad de datos que necesitamos siempre es, pues eso, relativa. Depende también del algoritmo. Algunos necesitan más que otros. Pero por una parte siempre vamos a necesitar limpiar los datos y por otra parte necesitamos tener claro qué es lo que queremos hacer. Si queremos clasificar o si necesitamos que aquello nos devuelva un número en concreto. ¿Vale? Que es el número concreto, son problemas de regresión o clasificación. Claro, cuando digo regresión, no penséis en regresión lineal, que es lo que estaba dibujado en la diapositiva. La regresión puede tener muchas dimensiones, tantas que no la podemos dibujar, porque nosotros podemos dibujar solo en 3 dimensiones. Pero el problema sigue siendo el mismo, que es darte un número en concreto. Nos zambullimos pues ya en los ejemplos concretos de qué se ha hecho en inteligencia artificial en el diagnóstico de condiciones que afectan a la superficie ocular. Revisitaremos el error refractivo del ojo seco y el queratocono. Empezamos con el error refractivo. Fijaros, claro, uno puede decir, ¿para qué necesitamos inteligencia artificial para determinar el error refractivo? Eso ya lo podemos hacer nosotros. Tiene una función de ahorrar tiempo, de objetividad. Claro, eso es, una vez que tú ya tienes, hay que pensar que una vez que ya tienes tu arquitectura, que ya está hecha, ya tienes tu algoritmo final, tu clasificador, da igual que le dé yo al botón, que le deis vosotros, que el resultado va a ser el mismo. Sin embargo, si refracciona un optometrista o refracciona otro optometrista, pues todos sabemos que puede que el resultado no sea el mismo. Luego también esto está muy orientado para la refracción en casos complicados. Y fijaros los datos que utilizaban de entrada. Por una parte, entrenaban a la red neuronal con el error refractivo subjetivo, o sea que ahí estaba la componente humana. Y luego además también aquello lo acompañaban con imágenes de fondo de ojo. Entonces, si ahora introduces una imagen de fondo de ojo a esta arquitectura, te dice la refracción de esa persona con un error de media dioptría que no es perfecto, pero bueno, para casos difíciles está bastante bien. Este otro artículo os lo he puesto porque me parece muy curioso y está pensado, tiene otra aplicación completamente diferente. Se trata de coger fotografías como las que veis aquí, ¿vale? Y con esas fotografías sacar información de si la persona, el niño, es miope o no es miope y está muy orientado a zonas remotas de China. Tenéis que pensar, fijaros, en todos estos artículos que vais a ir viendo, en muchísimos los autores son asiáticos y en concreto de China. China nos lleva mucha ventaja en trabajos científicos de inteligencia artificial por dos motivos básicamente. Uno, tienen un problema muy grave con la miopía que tienen que atajar. Y otro, tienen muchos datos, tienen mucha gente, tienen muchos datos y entonces así es más fácil crecer. Y bueno, luego un tercer motivo, que tienen unas regulaciones mucho más laxas de lo que tenemos en Europa a la hora de compartir datos y estas cosas. ¿Vale? Entonces, esto ya os digo, os lo he puesto un poco como curiosidad, fotografías de niños sin miopía y niños con miopía. Y veis que solo con las fotos el sistema era capaz de, fotos tomadas con el teléfono móvil, de detectar con 93% de sensibilidad si aquella persona era o no miope y si en consecuencia debía trasladarse de su ciudad, de su pueblo, para tener una atención especializada. Vale, ojo seco. Hay bastante hecho en ojo seco, desde intentando atacar el ojo seco, tanto lo que es la detección temprana como clasificar la severidad de ojo seco. Muchos trabajos científicos desde diferentes flancos, como vais a ver. Este primero, por ejemplo, utiliza meibografías e intenta estimar desde esas meibografías que están etiquetadas, o sea que ya se le da la información de si aquella persona tiene ojo seco o no, o sea, la atrofia de la glándula. En este caso concreto, era estimar el porcentaje de atrofia de la glándula, que esto a mano es regular. Este otro sí que es de detección de sí o no, de ojo seco, pero fijaros que la información es completamente diferente. Estos son vídeos de la superficie ocular, han entrenado a una red neuronal y vídeos tanto, fijaros, aquí hay muchos menos datos, vídeos de personas control y personas con ojo seco y la precisión es del 98%, que dices, wow, es una barbaridad. A la hora de analizar
estos trabajos, en general, trabajos de inteligencia artificial, tenéis que ser muy críticos con los criterios de inclusión de los pacientes. Un poco lo que decía antes, no es lo mismo un ojo seco de alguien que prácticamente no puede cerrar el ojo y que tiene que llevar una lente escleral porque si no, no puede vivir, no puede ver nada, que una persona que tiene un ojo seco evaporativo, que se echa gotas y se la apaña, ¿vale? Entonces, eso es muy importante para entender si este 98%, cómo de espectacular es ese resultado que nos ponen en el abstract de los artículos. O sea, sí que nos exige un poco ese trabajo extra. Aquí el objetivo, el mismo, detección del ojo seco, pero ya veis que hay otra forma completamente diferente, que es con tomografías de OCT. Aquí han usado un montón de imágenes de OCT, pero fijaros que son imágenes que vienen de los mismos ojos. O sea que realmente pacientes no son tantos. Y luego aquí, como curiosidad, fijaros que la precisión que habían alcanzado ronda el 85%. En principio estaban contentos con el resultado, pero los autores también reconocían que con el cuestionario OSDI o con la medida de lágrima un poco de toda la vida, los resultados que obtenían eran similares. Entonces, también es importante hacer esa autocrítica, o sea, no quiere decir que esto no valga de nada, pero a veces sí que podemos tener un poco la sensación de estar matando moscas a cañonazos, pero claro, estos primeros pasos son necesarios para buscar algo más complicado y mejorar. Digamos que esto es como el primer escalón, ¿no? En plan, bueno, esto tiene cierto sentido, pero tenemos que refinar esto y esto otro, porque no tiene sentido utilizar inteligencia artificial para algo que puedo sacar con un cuestionario subjetivo, ¿vale? O sea, es muy importante. De verdad, en general, siempre que leemos artículos científicos tenemos que ser críticos, pero con los que tienen que ver con la inteligencia artificial hay que hacer ese esfuerzo extra. Y otra cosa que no os he dicho, que iréis viendo en muchas de estas imágenes, aparecen estos puntos así de color, también aparecía en las diapositivas anteriores. Eso indica dónde se llaman mapas de saliencia o mapas de Grancam, se llaman mapas de atención. Esto es donde se está fijando la arquitectura, la red para aprender. Luego veremos otro ejemplo que se verá más claro. Pasamos a queratocono. Yo he trabajado mucho en queratocono. Os he traído hoy solo un artículo en el que he participado directamente, pero ya os digo que yo he trabajado mucho en queratocono y sigo trabajando en la detección temprana del queratocono y en concreto en este trabajo que estaba liderado por mi compañera Ikra Misarti, matemática. Lo que hicimos fue, creamos una red neuronal supervisada y con datos de curvatura y de paquimetría de Pentacam, creamos este sistema que llamamos Logic, que era capaz de separar, de estratificar el queratocono y lo comparamos con el índice BAD-D, que es el más típico de Pentacam. Si tenéis Pentacam, pues lo conoceréis, que es así un poco como el gold standard para la detección de queratocono. Y fijaros que la ventaja del sistema que proponemos frente al tradicional de Pentacam es que somos capaces de estratificar en muchos más niveles, que eso es muy importante para lo que es el seguimiento de la enfermedad. Y luego también que los errores de confusión entre el normal y el sospechoso son mucho más pequeños, tenemos muchos menos casos de error que si utilizamos el software que está integrado, pues, por ejemplo, en Pentacam. Luego, realmente existe una gran tendencia ahora de combinar patologías, porque realmente esto es lo que nos interesa en la clínica. El que a mí me venga un paciente que yo obviamente no sé qué tiene y desarrollar un sistema que sea capaz de decirme qué tiene aquella persona. Que si tiene queratocono, que si tiene distrofia de Fuchs, que si tiene ojo seco, que si tiene glaucoma, que si tiene... ¿no? Ese es un poco hacia dónde vamos. Entonces, fijaros aquí que os decía también lo de los colores. Esto, o sea, nos indica dónde se está. También es una forma para nosotros para entender si aquello tiene sentido lo que está haciendo o no está haciendo. Fijaros que en los ojos de ojo seco se fija más en la parte más anterior de la córnea, del epitelio. En la distrofía de Fuchs se va más hacia el endotelio y en el queratocono pues se tuerce, iba a decir, se va más hacia la posición en la que potencialmente va a estar el cono. ¿Vale? Fijaros que aquí ya han utilizado un montón de imágenes de unos 500 sujetos y la precisión es bastante buena, pero de nuevo hay que ser críticos y ver cómo de queratocónicos eran aquellos ojos, porque todos sabemos que un queratocono muy avanzado es que no hace falta diagnosticar nada, que a simple vista ya se ve, ¿vale?
Este otro trabajo os lo he puesto porque me ha parecido muy curioso. Ofrecen, o sea, también es una especie de chatbot, una especie de chat GPT, pero especializado para oftalmología, optometría. Yo no lo he probado, pero si tenéis curiosidad, pues ahí de eso, ahí tenéis el trabajo en el que esto lo presentan y quieras que no, pues eso, tiene potencial, ¿no? Ahora ya saltamos a lo que viene siendo pues, la inteligencia artificial, pero ya aplicada de forma muy directa al mundo de las lentes de contacto, de la contactología. Ya os avanzo que en comparación a lo que viene siendo la caracterización y detección de enfermedades, hay poco hecho. Y a mí me sorprende, esto casi es como un poco una curiosidad, pero el 80, el 90% de trabajos que os podéis encontrar con las palabras deep learning, red neuronal, inteligencia artificial y lente de contacto, casi todo tiene que ver con el reconocimiento del iris, o sea, no con la práctica de la optometría o de la oftalmología, sino con la biometría. Hay muchísimos trabajos ya desde hace más de una década y cada vez hay más, de intentar detectar si una fotografía, si un ojo lleva puesta una lente de contacto o no. Claro, y esto tiene que ver con la seguridad. O sea, sabéis, ¿no? La biometría del iris para poder acceder. Esto suena muy futurista, suena a película, pero esto es así, para poder acceder a un cierto ordenador, a un cierto archivo, a una cierta puerta. Entonces es muy importante que no pueda uno crear una lentilla, ponérsela y falsificar el iris de otra persona. Y esto es otro ejemplo de esas cosas que son obvias al ojo humano. No necesitamos, o sea, una persona puede ver a simple vista si otra lleva lentilla o no, pero para automatizar esto es mucho trabajo. Entonces también hay que, un poco, vuelvo a lo de desmistificar, que hay veces que pensamos que la inteligencia artificial es muchísimo más inteligente y muchísimo más capaz que nosotros, pero depende de la tarea. O sea, realmente calcular, pues sí, calcula mucho más rápido de lo que podemos calcular nosotros mentalmente, pero otras tareas las hacemos nosotros 1000 veces mejor que lo que es el ordenador. Y nos cuesta mucho trabajo enseñar al ordenador cómo hacer esas tareas que a nosotros nos parecen tan obvias. Entonces, pues eso, os he puesto esto así un poco, os he puesto dos artículos, pero hay un montón. Y la pregunta clave es esa, si hay o no hay lente de contacto. Ahora ya volvemos a la práctica clínica, los trabajos así más destacados que he encontrado de investigación. El objetivo es, pues como no puede ser de otra manera, ver si qué lente le va mejor a un determinado ojo. Este trabajo de OrtoK utilizan inteligencia artificial, machine learning y aprendizaje automático con un mapa de curvatura y con esto de parámetros derivados me refiero a que son parámetros que ellos sacan del propio mapa de curvatura, o sea, viene todo el mapa de curvatura con el objetivo de estimar parámetros de la lente, con la idea de minimizar las lentes de prueba que hacen falta para un determinado paciente. Es supervisado, como todo lo que hemos venido viendo, y utilizaron unos 1200 sujetos miopes. Y estos investigadores lo que hicieron, pues desde los mapas de elevación, ellos sacaban determinados parámetros y por una parte ellos utilizaban su propio método de cálculo para ver cuál era la mejor lente para ese paciente y por otra parte entrenaron al sistema de inteligencia artificial e intentaron ver si había una correlación. Entonces dijeron, vale, si entre nuestro sistema y entra nuestro resultado y en la inteligencia artificial hay consenso, pues probablemente esta sea la mejor lente para esta persona. Y ellos realmente concluyeron que necesitaban menos lentes de prueba. Otro caso, con lentes gas permeable, el objetivo el mismo, estimar la curvatura base para minimizar el número de pruebas. La información que metieron a la red neuronal fue la misma. Esto era Deep Learning, esto de UNet es el nombre de la arquitectura, digamos, es la que cogíamos, que nos tenemos que encargar nosotros. Y eso, cogían también mapas de curvatura. Fijaros que aquí pone incluye data augmentation. Esto de data augmentation es que a veces nos podemos quedar cortos. Dices, tengo 358 datos y me quedo, pues eso, me quedo corto. Entonces, data augmentation es una manera artificial de crear más datos. Si yo, pues con mis 300 ojos de queratocono veo que aquello no me acaba de salir y digo, yo creo que si tuviese 1000 me saldría bien, entonces puedo artificialmente cambiar un poquito mis datos de entrada para que parezca que tengo un ojo nuevo. No es realmente un ojo nuevo porque son datos inventados,
pero esa invención está basada en los datos que tengo. No es lo ideal, pero es muy habitual en la práctica médica, sobre todo cuando queremos clasificar y los grupos no están balanceados. Esto pasa mucho. Por ejemplo, tenemos un montón de ojos con keratocono y tenemos un montón de ojos con troles, pero tenemos muy pocos ojos subclínicos. Esto pasa en el día a día. Entonces, eso si veis ese data augmentation, viene de eso. O sea, no es que no está mal visto y no tiene menos valor el trabajo, pero sí que igual hay que cogerlo pues un poco con pinzas, ¿no? Es mejor que no esté, pero no está mal si está. A eso voy. Y la conclusión de estos autores es que después de haber entrenado su algoritmo, la resolución era mejor que lo que les daba el fabricante. Os leo también un trabajo aplicado a las esclerales. Este me parece especialmente chulo porque han cedido en código abierto el código que ellos utilizan. Esto a mí me parece una maravilla y realmente me parece que es una prueba de que lo que hacen es robusto y que se fían del trabajo porque, ya digo, es una herramienta pública. Que sea una herramienta pública no quiere decir que sea depende, ¿no? Podemos tener suerte y que sea una pequeña aplicación que yo me descargue y sea de point and click, por así decirlo, o en este caso es un código de Python. Eso quiere decir que pues una mínima base de programación uno tiene que tener, ¿vale? Pero bueno, normalmente cuando las personas, los científicos dan algo en abierto, están ellos también muy abiertos a ayudar, a contestar dudas, o sea, que lo sepáis. Bueno, os he dicho que están abiertos, pero no os he dicho qué hace. Lo que hace es con imágenes de tipo OCT, el programa con imágenes OCT con la lente escleral puesta, lo que hace es estimar, bueno, calcular de forma precisa el tamaño de la bóveda, el volumen que ocupa la bóveda, ¿vale? Que esto, bueno, pues esto puede ser muy útil tenerlo de forma fina y si realmente sí, ¿no? No, esto es mucho más fino que realmente hacerlo con un caliper, con el calibre que puede tener integrado o no el OCT. Y este otro trabajo es en lente de contacto blanda. En este he participado yo de forma directa y es para estimar la osmolaridad. Este no es un trabajo de clasificación, es un trabajo de lo que os decía antes, de regresión, de intentar eh, conocer la osmolaridad de una persona en concreto. Sabemos que la osmolaridad es un parámetro muy importante, muy útil para conocer el estado de salud de la lágrima, que nos puede venir muy bien para saber si un paciente va a tolerar o no la lente de contacto. Pero el problema es que es una prueba lenta, es una prueba cara y brilla por su ausencia por estos motivos en la práctica clínica. Entonces nuestra idea era, podemos, conociendo otro tipo de parámetros clínicos, estimar qué valor de osmolaridad vamos a tener para un ojo concreto. Una de las dificultades de este trabajo es que todas las personas que participaron, que ya veis que fueron menos de 200, no eran muchas, eran personas candidatas a llevar lentes de contacto. Esto quiere decir que no teníamos ningún ojo seco. Entonces ahí aún es más difícil estimar esa posible osmolaridad, porque no nos vamos a encontrar ojos, no nos vamos a encontrar valores extremos, ¿vale? Va a estar muy cercano a la normalidad. Pero aún así obtuvimos un resultado bastante decente de un 80% de estimación de si esa osmolaridad iba a ser alta, baja, media. Y esa es una conclusión que sacamos del trabajo. Y la otra conclusión que sacamos es qué parámetros, medimos todos estos que tenéis aquí, o sea, Nicwood, esta es la altura del menisco, la rojez vulvar, del limbo, el corneal staining, el staining de las marcas de la conjuntiva, también hicimos mimografía, o sea, realmente cuestionarios, medimos muchas cosas y que, bueno, a unas sabiendas de que la práctica clínica rutinaria no es posible medir todo esto, también queríamos ver cuáles de estos parámetros nos ayudaban más a estimar la osmolaridad, porque dices, bueno, igual no necesito medirlos todos para estimar la osmolaridad y efectivamente lo que obtuvimos es que el Nicwood y la mimografía sí que son medidas que eran muy importantes para estimar esa osmolaridad, al igual que el parámetro que ese cuestionario, en este caso era el de las índices de contacto. Y por eso ya al principio os he dicho que todo lo que tiene que ver con contactología
Está muy en pañales todavía. Y esto puede ser positivo, puede ser negativo. La parte negativa es que si está muy en pañales, pues que le va a faltar todavía tiempo hasta que llegue a la clínica práctica del día a día. La parte buena, desde el punto investigador, es que hay mucho camino por recorrer y muchas posibilidades. Si a uno si os interesa este tema y estas cosas, pues es un campo abierto. Tenéis que pensar que, no sé si os lo he dicho antes, que toda la inteligencia artificial aplicada a oftalmología nació en la retina, luego se pasó a la córnea y todavía no ha llegado. Hay cosas, como habéis visto, pero hay pocas. Sí que hay empresas comerciales que dicen que utilizan inteligencia artificial para diseñar sus diseños, pero claro, esto no es público, entonces yo como investigadora no puedo evaluar si eso está bien hecho, o sea, no sé cómo lo hacen, entonces por eso no os lo cuento. Sé que existe, pero no sé hasta qué punto es ciencia o es marketing, que ahí también tenemos que tener cuidado en general en el mundo, no en la contactología, sino siempre que se utilizan las palabras de inteligencia artificial, ahora hay un sobreuso de estos términos y muchas veces es simplemente marketing. Incluso hay personas que utilizan la estadística de toda la vida y le llaman inteligencia artificial pues porque parece que vende más. Entonces hay que ser cautos y por eso yo creo que también se aprecia mucho aquellas fuentes que son públicas. Que claro que en una empresa pues obviamente hay intereses comerciales y no pueden hacerlo todo público, pero hay que un poco navegar entre esas dos aguas. Vale, cambiamos un poco de tercio, o sea, dejamos a un lado todo lo que es la ciencia, la investigación, y vamos a ver cómo podemos utilizar herramientas basadas en inteligencia artificial en la clínica, pues eso, en la clínica rutinaria. Estas aplicaciones que vamos a ver, que tenéis que saber que son, o sea, la inteligencia artificial que hay detrás, por así decirlo, es mucho más complicada que lo que os he explicado yo al principio de la presentación. Esto es normal porque en la medicina avanza de forma lenta en lo que a tecnología se refiere. Y esto es como debe ser, ¿no? Porque, jolín, estamos tratando con personas, no podemos hacer según qué probatinas. Entonces, por eso, en nuestras investigaciones en inteligencia artificial y ojos, vamos más retrasados a lo que se está moviendo en el mundo hoy en día. Pero ya os digo que esto pasa en ojos y pasa en el cuerpo humano, vamos. Vale, estos dos artículos que están aquí nos han cambiado la vida a vosotros y a mí. Por una parte, el del 2012, veis que he puesto ahí el premio Nobel. Este año, en el año 2024, el premio Nobel de Física se lo han dado a dos investigadores en inteligencia artificial. Uno de ellos es ese, que por eso le he puesto la medalla del Nobel al lado. Y ese primer artículo, fijaros que es que esto es de hace 2 días, desde el 2012, este artículo. Y la gran contribución de este artículo fue cómo sacar información de imágenes de forma de forma mucho más eficiente. El artículo de la derecha, el Attention is all you need del 2017, fijaros que son todo científicos de personas de Google las que hicieron este trabajo y esto abrió la puerta a lo que se llama Transformers, que nos ha facilitado lo que se conoce como lenguaje natural. Es decir, ahora iremos a básicamente ChatGPT. La clave la contribución de este trabajo y por qué ha ocurrido esta revolución hace poco, y esto del lenguaje natural, es que tradicionalmente, cuando se interpretaba texto, por ejemplo, si tenemos una frase que es el perro está corriendo, el ordenador le daba la misma importancia a todas las palabras, a él, está, perro, pero ahora no. Ahora el ordenador es capaz de fijarse solo en perro y en corriendo. Entonces es capaz de sacar información mucho más rápido y procesar mucho más rápido y entonces por eso, pues eso, tenemos a ChatGPT en todas partes. Y de hecho, fijaros que es que no hace ni 2 años que el mundo conoció ChatGPT. Es que esto es ayer, pero de verdad. Y aquí os he preparado diferentes aplicaciones que son de uso, en principio de uso gratuito, pero todas tienen su formato de pago, que voy a revisitar así de forma rápida para enseñaros un poco lo que hacen, para daros ideas, cómo lo podéis, pues eso, utilizar en vuestro día a día, ya sea para, pues eso, para vuestra clínica diaria como para pues, vuestra vida y vuestros hobbies, ¿vale?
Vale, ya os adelanto, ChatGPT ya lo conocéis, no necesita mucha introducción. Este Notebook LM es una cosa muy nueva de Google que lo veremos, está orientado hacia la investigación, creo que nos puede quitar mucho trabajo. Napkin transforma texto en infografías, creo que es bastante bueno para sacar ideas, y estos tres de abajo lo que hacen es crear imágenes. ChatGPT, sabéis que, y no os lo digo yo, también crea imágenes, pero patina, los otros le ganan. Y patina porque no estuvo diseñado para hacer eso. ChatGPT para lo que está diseñado es para hablar, para manipular texto. No nos podemos olvidar de para qué se ha diseñado cada cosa. ¿Vale? Y aquí os he dejado algunas ideas que se me ocurren para, para utilizar ChatGPT, pues eso, en el día a día de la clínica optométrica. Pues escribir panfletos o folletos informativos adaptados a la edad o a los gustos del paciente. Una explicación técnica, hacerla más sencilla. Contenido para redes sociales, tanto lo que es el contenido en sí mismo como sobre todo ideas de reels, de posts. Luego también es bastante bueno. Tengo una clínica de optometría o una tienda de optometría. Me gustaría tener visibilidad en redes sociales. Infórmame de cuándo es el día de las lentes de contacto, el día mundial de la oftalmología, el día mundial del óptico optometrista. Y nos hace como un calendario. Esas cosas también son prácticas y nos pueden venir bien. Eh, Luego he puesto plan de marketing, análisis de mercado. Esto hay que cogerlo con pinzas. Esto funciona y puede funcionar medianamente bien, pero vale, hay que tener en cuenta dos cosas. O bien, la información está en Internet o la información se la damos nosotros. Si la información, o sea, le podemos pedir que nos busque la información de Internet y entonces nos lo da como más masticado que si nosotros nos ponemos a buscar por Google, pero si la información que buscamos no está en Internet, lo que nos va a salir son vaguedades y nos va a salir un churro. Y os digo que cuando alguien no le mete chicha a ChatGPT, se nota y queda cosa como muy vacía. Entonces, eso ya lo veréis vosotros. Si no es que ChatGPT no funcione bien, es que nos lo tenemos que currar. Igual que todo lo que os he venido diciendo antes de hay que darle buena información, hay que limpiar los datos, aquí es igual. Hay que currárselo. Y si te lo curras, los resultados que obtienes son buenos. ChatGPT es muy bueno, por ejemplo, puliendo texto, pero se lo tienes que dar tú. La idea es del humano. ChatGPT todavía no tiene ideas, o no ideas buenas, por así decirlo, no ideas creativas. Y luego también es muy bueno para lo que es la traducción de textos. Muy bueno. Vale, este que os he dicho de Google, que nos lo venden como para investigación y esto lo que hace es escribir, metemos un artículo, lo tenemos que tener en PDF y entonces nos hace un resumen del artículo en español, nos sugiere preguntas y nos indica de dónde ha sacado la respuesta dentro del propio artículo. Y luego otra cosa muy chula es esta opción que te genera un podcast entre dos, no sé qué utilidad tiene, pero es curioso y esto se puede hacer no solo con artículos científicos, con tesis doctorales, con TFGs, con TFMs. Está bien, nos quita un poco de trabajo de, pues eso, nos resume un poco lo que es el artículo. Y es gratuito, ya digo que esto pertenece a Google. Vale, este otro, Napkin, que os he dicho que le metíamos el texto y nos lo transformaba en infografías, en esquemas. La parte buena es que esto se puede editar. Veis que no es perfecto. Por ejemplo, aquí dice, usa las lentes de manera segura y me ha puesto unas gafas y no me ha puesto una lente de contacto. O sea, bien que se puede editar. A mí me da la impresión de que estas cosas están bastante bien para coger ideas. Pero si lo queréis hacer para algo serio, probablemente os tengáis que ir pues, al PowerPoint, al Illustrator, al Photoshop, al programa de edición que utilicéis y hacerlo como os convenga. Pero para coger ideas, la verdad es que está bastante chulo. Vale, y empezamos con las imágenes, con los que crean imágenes. Tenemos por una parte Ideogram, que yo he escrito esto, a ver, paciente de 16 años, mujer poniéndose una lente de contacto blanda, uso de la imagen, panfleto comercial. Esto del uso de la imagen igual no debería haberlo dicho, bueno, no aporta mucho. Y veis lo que me ha devuelto, que por una parte dices, wow, te crea imágenes chulas, pero realmente lo que es la lente de contacto no me la ha pillado, me ha puesto una chica con gafas. ¿Veis? Y luego aquí lo que pone este prompt, esto que pone aquí es la interpretación que le ha hecho. Me ha devuelto 4, que está bien, el estilo es realista. Con esto quiero decir que estas plataformas están bien, pero lo más probable es que si las queréis utilizar realmente de forma comercial necesitéis pagar porque vais a necesitar hacer varias iteraciones. Y yo, claro, este prompt, o sea, si esta frase que yo le meto, estas instrucciones que yo le doy, prompt significa instrucciones, me lo podría haber currado un poco más, pero quería poner algo sencillo para comparar cómo los diferentes programas lo han hecho.
Este es mi favorito y aún así ya veis que no convence, que lo que se está poniendo no es realmente una lente de contacto y encima se la está poniendo con gafas. Este otro Flux es bastante nuevo y por eso yo creo que está todavía un poco verde. De hecho, fijaros que por defecto me ha puesto a una mujer asiática y las lentes de contacto están por ahí, pero no se las está poniendo. Leonardo ha entrado con mucha fuerza por lo que es la calidad de la imagen, pero fijaros que la lente de contacto pues tampoco, no, le ha puesto a la chica ahí una lágrima extraña, pero lo que viene siendo lente de contacto tampoco lo ha pillado. Estos tienen también mucha, o sea, no tienen por qué ser fotografías, yo lo he elegido en tipo fotografía porque me apetecía, pero puedes decir que te cree tipo cómic, tipo ilustración, o sea, hay diferentes estilos en los que podemos crear. Esto lo quería comentar que no tiene nada que ver con, o sea, hasta este punto las diferentes aplicaciones. Y luego tenemos los CRMs, que son estos grandes programas de gestión de pacientes, que esto, bueno, de gestión de la clínica, no solo de pacientes, que es casi un poco una utopía, ese sueño de poner el nombre del paciente solo en un sitio y no tener que ir poniéndolo en cada máquina. Esto, desde mi experiencia, está todavía un poco, pues eso, en construcción, por así decirlo. Existe, pero es muy caro y no está al alcance de pues, una clínica pequeña, por así decirlo. Y luego a veces también nos dicen que hay inteligencia artificial, pero esto es programación de toda la vida. Y donde puede haber algo de inteligencia artificial es en sí existen recomendaciones especializadas para determinados clientes en función pues, de la edad, del consumo del cliente, pero como detallitos. Esto lo vi hace poco en unas jornadas en Barcelona y me pareció muy interesante. Es un poco como el bot que hemos visto anteriormente, pensado también para oftalmología, pero como es producto español, es una empresa de Barcelona, me ha parecido pues eso como muy interesante y aquí os lo dejo por si lo queréis, si lo queréis investigar. La idea es integrar la historia del paciente y en lugar de tener que leer la historia del paciente, está pensado para oftalmología, pero para optometría podría funcionar igual, pues realmente chateas con Luke, que es el asistente virtual, y le haces preguntas sobre ese paciente en concreto. Esa es la idea. Y ya vamos a la parte final de la presentación, que me estoy pasando de tiempo y no quería pasarme, pero ya termino rápido. Sobre las consideraciones éticas, que claro, hay que tener en cuenta que no todo es pues, una maravilla. Por una parte, tenemos esa dificultad del tamaño de las bases de datos, la estandarización, esto es una gran guerra y esto nos lastra muchísimo en oftalmología. La parte buena es que realmente cada vez que se toman imágenes de un paciente se guardan, pero cada clínica, cada hospital, cada país lo hace de una manera diferente y luego todo eso hay que organizarlo. Quiero decir que si en un Excel tienes que tener nombre del paciente, bueno, nombre o código del paciente, edad, fecha, siempre tiene que estar en ese orden. Y si no, o sea, hay mucho trabajo humano de limpiar eso para esta estandarización. Y luego, ni que decir tiene que muchos aparatos no te dejan sacar la información, no te lo ponen difícil y es muy manual. Es un poco dolor. En Europa, por fortuna, diría, estamos regulados, ¿no? Por el Artificial Intelligence Act, que como veis lleva en vigor, no llega a 2 meses. Eh, por fortuna, pero claro, por la parte negativa es que nos hace menos competitivos a nivel global. Y luego la gran dificultad, el gran problema es la transferencia. Todos los trabajos que os he enseñado es como, ¡hala, qué chulo! Pues, esto parece interesante, sí, pero hasta el día de hoy eso se queda en el laboratorio de las personas que lo han desarrollado. Hasta que llegue al hospital, hasta que llegue a todos de forma masiva, pues tenemos que tener paciencia, que esto es normal, ¿no? Pasa, o sea, esto es lo que es la investigación y la ciencia y hay que ser pacientes, pero llegará. Yo estoy convencida de que llegará. Os he dejado aquí la regulación europea, pues sea un curioso y os apetece leerla. Está escrita en español, bueno, en todos los idiomas de los países miembros. Y luego también tenemos recomendaciones, que esto no es legislación, de la Organización Mundial de la Salud, sobre qué hacer con la inteligencia artificial y la salud. O sea que las instituciones esto se lo están tomando en serio. Y ya cierro la presentación con esto, ya os digo, si os apetece preguntar, comentar, pues yo encantada. Hacia dónde vamos. Existe este miedo de que nos vamos a quedar todos sin trabajo, que la inteligencia artificial, los robots nos van a dominar, nos van a aniquilar, nos van a superar.
Yo realmente no creo que esto vaya a pasar, pero sí que es verdad que tenemos una responsabilidad y que tenemos que ser muy cautos. Y me gustaría recordar que, jolín, que esto ya lo hemos vivido como humanidad. Ha habido determinados momentos de la historia en los que ha habido un cambio completo de paradigma, empezando hace 3000 4000 años con la invención de la rueda, la invención del alfabeto, la imprenta en el siglo XIX, máquina de vapor en el siglo XVIII. Estos fueron cambios que revolucionaron mucho lo que ocurría entonces, hasta el final del siglo XIX y todo el XX, que ha sido ya avance, 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 avance. La electricidad, el teléfono, el automóvil. La revolución que estamos viviendo empezó en los 40 con esos ordenadores que ahora no se parecen en nada, como sabéis, a lo que hay ahí. Y la revolución del siglo XXI es la inteligencia artificial. Y yo personalmente, ya os digo, yo creo que no. Yo creo que es una suerte haber podido vivir en un tiempo en el que ocurre una revolución. Tal vez os penséis que soy demasiado optimista, pero a mí me gustaría también recordar esto, que no es magia, que en realidad son matemáticas. Y también querría cerrar la presentación con una frase que escuché hace poco que decía que la inteligencia artificial no le va a quitar el trabajo al personal clínico. La inteligencia artificial le va a quitar el trabajo al clínico que no utilice inteligencia artificial. Es decir, que esto es una herramienta que tenemos que utilizar. Es como en su día hubiese sido, no, yo no quiero utilizar ordenadores. No. Al final vamos a tener que acabar utilizándolo todos y no hay que tenerle respeto, pero no miedo. Y eso es todo por mi parte. A ver, hacedme preguntas, decidme si eso. Espero que os haya parecido interesante y quedo a eso, a la espera de que me preguntéis o que comentemos. Alejandra, muchísimas gracias, ¿eh? Gracias por darnos esta visión tan interesante que nos pone Bueno, con ganas de que caigan en nuestras manos estas herramientas ya más desarrolladas de inteligencia artificial. Realmente, gracias por darnos esta visión de revolución, de herramienta que nos va a ser de ayuda en un futuro y a la que no debemos temer. Esta última frase que has dicho, sinceramente, es total, es decir, si no la utilizas, no vas a ser tan buen técnico o clínico como si te das soporte a través de esta herramienta. A mí me gustaría que pasáramos a la ronda de preguntas, que tenemos unas cuantas. Y si te parece, déjame un momentito porque hoy, como bien sabéis todos, es el último webinar. Tenemos el placer de tener a la doctora Consejo con nosotros, que se organiza desde esta 20ª edición del Fórum de Contactología y quiero aprovechar para agradecer muchísimo a todos los sponsors que participan año tras año procurando esta formación para todos los profesionales ópticos optometristas que se dedican a las lentes de contacto. Alcon, Avizor con óptica, Cooper, Eurolens, Johnson Johnson, Markenovi, Menicon y Servilens, siempre apoyando la contactología y entre todos pues decidiendo y preparando cuáles van a ser los temas a desarrollar cada año, como este tan interesante. Y antes de hacerte la primera pregunta, os voy a comentar una tontería, porque es una tontería. Hoy estamos en Zoom Conference, pero sabéis que hay el Zoom Reuniones, que todo el mundo puede hablar a la vez. Hoy hemos conectado un botoncito de IA a mitad de la reunión y al final la IA nos ha dicho, oye, ¿qué quieres saber? Y nos daba opciones. Y le hemos dicho, dime los next steps, es decir, que hemos quedado que haríamos la semana que viene. Nos ha dado las 5 cosas que habíamos comentado. Una reunión que ha pasado así como de largo, era una de las 5, que nos había, dice, no se ha concretado, porque los humanos ya sabíamos de qué estábamos hablando. Y la última nos ha dicho que este fin de semana hay que ver la Champions League, tal cual. O sea, nada más. Pasamos a hacerte las preguntas y, a ver, la primera de ellas es una que tiene que ver, no sabemos quién la pasa, es una persona que no ha registrado el nombre, pero la pregunta es muy interesante. Dice que le ha pasado en retinografías que las ha tenido que enviar un par de veces para que las revisaran y que entiende que, que quizá la diferencia de diagnóstico, lo que sea, es por si las revisan con IA. ¿Puede ser así? Esa es la pregunta. no. No, 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 no. De hecho,
Sí, esa es una de las fortalezas de la IA, que una vez que el sistema está hecho, si una misma, entiendo que es una misma foto, ¿no? O sea, Ujú, yo también. entiendo que es una misma foto que se pasa por el sistema, si la misma foto la pasas por el sistema, siempre te va a salir lo mismo una vez que aquello esté entrenado. O sea, si hay diferencia de opiniones, aquí hay una persona detrás. Y de hecho también viene la inteligencia artificial precisamente para solucionar eso. O sea que delante de la misma imagen, la IA que estén utilizando debería dar siempre Seguro. la misma respuesta. Sí. Perfecto. Muy bien. También la siguiente pregunta es de Vision Academy y te la voy a leer. ¿Cómo puedes hacer para que un sistema de inteligencia artificial donde le entras muchísimos datos sobre un mismo tema sepa filtrar lo realmente importante de lo que es superfluo de un tema? Nosotros en Opto Academy estamos trabajando en un modelo de asistente, entrando toda la información de nuestras clases durante los 10 últimos años, pero no somos capaces de que la inteligencia artificial pueda realizar un análisis de toda esta información y repite conceptos sin ningún criterio clínico. ¿Cómo me aconsejarías que hiciéramos y si conoces quién nos pudiera ayudar? Esta es la pregunta. Eh, vale, o sea, hay que tener en cuenta, es claro, para eso habría que saber exactamente qué tipo de arquitectura o qué tipo de, sí, de modelo, de algoritmo estés utilizando. Pero existen los pesos, o sea, suponiendo que es algo tipo red neuronal, tú le metes un montón de información y a veces tú le puedes dar a la red neuronal la libertad de elegir los pesos que le das a los diferentes parámetros, pero otras veces tú, si como clínico sabes que para detectar, yo que sé, queratocono, el grosor córnea es súper importante, le obligas a que se fije más en eso. Entonces yo iría por esos pesos, en inglés esto se llama weight. Pues, eso. Perfecto. Espero que para ellos que saben exactamente la información que están volcando, debe ser una respuesta. De todas maneras, te voy a pedir, te voy a hacer la tercera pregunta que tenemos por aquí y luego te pediré si quieres poner la diapositiva con tu contacto por si te lo quieren ¿Vale? consultar Sí. directamente, ¿vale? Entonces, tenemos otra de Santiago que dice, Alejandra, fantástica presentación y cómo la has conducido. Del estudio sobre la osmolaridad, ¿qué variable clínica fue la predictora? Teníamos tres, o sea, eran tres necesarias, que eran el NICBUT, o sea, el Ujú. tiempo de ruptura de la lágrima, la meibografía y el cuestionario. El cuestionario Muy bien, subjetivo, muy bien. el DEC 5. O sea, Ujú. esos eran sí, los parámetros clave, digamos. O sea, nos dimos cuenta de que todo lo que era rojez y marcas corneales, eso daba más igual para lo que era estimar la osmolaridad. Pero interesante. Luego tenemos una pregunta de Melody, perdón. Dice, si todos acabaremos utilizando la inteligencia artificial y con cada uso mejora el resultado y la respuesta, ¿no sería lógico solicitar una compensación económica por trabajar en la base de datos de IA? Eh, mm, pero esto, vale, esto cuidado, ¿eh? Porque esto imagino que va hacia las aplicaciones un poco que he enseñado al final, ¿no? De ChatGPT, todo lo de las imágenes y todo esto. Eh, Normalmente, si pagas, entonces, es que depende de la plataforma, pero hay muchas que si pagas, entonces, digamos que los datos siguen siendo tuyos y sí que te dicen que no los usan para entrenar al modelo. Cuando lo haces de gratis es cuando ellos, eso, mira, lo estás haciendo gratis, entonces usamos la información. O sea que eso también cuidado, si metéis información sensible o que igual puede merecer la pena pagar. O sea que no es por defecto, que coja la información. Depende, y luego hay planes dentro, porque, a ver, obviamente todo esto son empresas. Entonces, depende a lo que tú te comprometas, ellos te dan más o menos. Ujú. Dice Melody que sí, ¿eh? Cuando planteaba si iba por aquí la pregunta, ha contestado que sí. Tenemos a Homo Lins también, que dice, ¿qué hay de la Ley Orgánica de Protección de Datos? No por los nombres, entiendo que no se mandan, sino por datos clínicos tales como fotos que pertenecen a un paciente y que probablemente no ha dado su consentimiento. Vaya melón. Eso depende mucho de cada país, sí, de cómo de laxo, porque es que no es lo mismo. Sí, depende. En algunos países, si los datos están anonimizados, completamente anonimizados, lo que significa que no hay manera de saber que ese ojo, en nuestro caso, pertenece a no sé quién, entonces tú lo puedes usar, no hace falta que te dé consentimiento. En otros países, Irlanda, por ejemplo, son bastante restrictivos y sí que necesitas que te dé el consentimiento escrito.
nosotros estamos bastante bien en ese sentido. Si realmente está anonimizado, sí que tenemos ese permiso y en general Europa es, bueno, iba a decir laxo, Europa no es especialmente laxa, como os he dicho, pero sí que si está anonimizado, está permitido. Pero eso, anonimizar significa que no se puede identificar que ese ojo pertenece a esa persona. En nuestro caso, eso es fácil. Genial. Y de la primera pregunta, acuérdate de la retinografía que había dado dos Mm. respuestas, que se había enviado dos veces, ¿vale? Dice, entiendo por la respuesta que es la misma foto con el mismo programa de IA, pero si otro trabaja con otro, la misma foto puede tener un diagnóstico distinto y gracias por la charla. Vale, o sea, es una misma foto, ¿no? Y lo ¿Sí? pasas por un programa IA y con otro programa IA. Sí, sí Sí, puede. ahí sí que puede ser distinto, claro que sí. Claro, Sí, vale. sí, 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 sí. Por lo que nos comentabas también de la cantidad de datos que se hayan introducido, etcétera, ¿no? De Quizá. la calidad Y la, del programa, del, o sea, no todos, exacto. o sea, claro, esto hay que tenerlo muy claro, no todas las cosas que están hechas con IA están bien hechas, como no todas las cosas que están hechas con ladrillos están bien hechas. Claro. Muy, Claro. muy buen ejemplo. Muy buen ejemplo, Alejandra. ¿Quieres poner tus datos de contacto por si alguien quiere preguntar Vale, una cosa más? Que lo hemos quitado eh, para... a ver, Sí, está aquí, ay, no, es este, ¿no? ¿No? Es que, creo que era la última diapositiva, ¿no? Que has pasado. Pues sí. a ver, sí, pero que me está saliendo. Sí, ¿no? Ahora se está compartiendo, sí, ¿no? Ahora sí, Vale, perfecto. Ahora vemos tu LinkedIn, tu email y también el una blog que página web. tienes. Perfecto. Vale, tenemos otra pregunta de Homo Lins, que era el que nos lanzaba la pregunta de la Ley Orgánica de Protección de Datos. Dice, imagino un ojo peculiar que el paciente lo reconoce, cicatriz. Ah, Pero es que la legislación se hace para todos. Entonces, o sea, no, eso sí, o sea, quiero decir, no tenemos problemas para compartir datos siempre que estén anonimizados y digamos que esa es la regla. Si hay un caso concreto en el que el ojo sea, pasamos ahí un poco de puntillas, por así decirlo. ya, ya. Vale, y luego tenemos una pregunta de Fran que dice, ¿y la IA cómo podría actuar con las cataratas? Bueno, pues por una parte, todo eso también, eso da para otra charla de una hora, porque Pues por una venga. parte, tenemos todo lo que son las fórmulas de cálculo de posición del lente intraocular y luego también, o sea, eso, ese sería, digamos, un poco ahí el foco y hacia dónde va, porque ahí es donde está el interés económico, las fórmulas típicas de cálculo de posición de la lente intraocular y lo que es la catarata en sí misma, pues la gradación objetiva de esa catarata. Y esto muy pensado, pues para pacientes, para cataratas congénitas, para pacientes que tienen, jóvenes que tienen una catarata como efecto secundario de algún tratamiento severo que tengan, ¿no? Para poder estudiar ese seguimiento de esa catarata de forma objetiva, porque la cosa está bastante en pañales en lo que a la objetividad de Mm, las cataratas se refiere. mm. Y a mí se me ocurre una pregunta a raíz de la respuesta que acabas de dar, Alejandra, que si, por ejemplo, queremos hacer un estudio clínico multicéntrico, que a veces dices ojo rojo, ya hay escalas de gradación, pero incluso son complicadas, porque teniendo la escala delante y el ojo delante es complicado si vas a poner un 2 o un 3. ¿Crees que ahí sería una buena aplicación para, Sí. para utilizar? Sí, ¿no? Desde luego, desde luego. O sea, claro, todo esto o sea, hay mucho pensado en intentar eliminar la subjetividad para evitar esos problemas. Y porque igual tú lo ves y le pones un 2 y yo lo veo y le pongo un 3, pero es que tú Exacto. misma igual hoy le pones un 2 y mañana le pones un 3 a la misma Es foto. tal Eso, cual. y eso es un problema. Ujú. Entonces, claro, la inteligencia artificial, que no, o sea, esto se lleva haciendo mucho tiempo con procesado de imagen, o sea, todo lo que es automatizar es precisamente por eso para ser más consistentes clínicamente y en consecuencia dar un mejor servicio, una mejor atención al paciente. Genial. Muchas gracias, Alejandra. Pues nada, simplemente creo que no hay más preguntas y entonces darte las gracias por estar muchísima gente por aquí, pero el chat, no sé si lo puedes ver, te está mandando muchas gracias.
Muchas por, gracias a todos. por darnos un poco de luz en este tema tan interesantísimo y hacerlo tan simplificado en el sentido de que seamos capaces de seguirlo y comprender la magnitud y el interés de todo lo que nos has contado. Muchas Muchísimo. gracias. A ti, Alejandra, muchísimas gracias. Nos vemos todos el año que viene en el Fórum de Contactología. Gracias.